Bueno, muy bien. Queremos agradecerles por esta entrevista y queremos contarles que desde Docentes por la Vida vamos a comenzar con esta serie de charlas con gente que se ocupa no solamente de sus cuestiones cotidianas, de sus carreras, de sus situaciones habituales que tienen, ¿sí? Más ahora en tiempos de cuarentena, que también estamos mucho los docentes y los padres con los chicos muy atrás de eso, pero también hay gente, como es el caso de Gabriel Bustos, que es quien nos acompaña hoy y a quien le damos la bienvenida a esta entrevista y que le agradecemos muchísimo también por el tiempo que nos dedica. Bueno, con un tema muy particular en este caso, ¿no? Al que Gabriel se dedica desde hace tiempo. Bueno, Gabriel es presidente de GEVA, que es una asociación de jóvenes de la República Argentina. Además es escritor, además, ahora bueno, nos va a contar un poquitito cómo es su familia, cómo está formada y qué otras cosas él hace. Pero bueno, queremos también escucharte en cuanto a un tema que nos preocupa bastante y que vemos que en esta cuarentena ha tenido alguna incidencia, que es el tema de la pornografía, ¿sí? Así que, Gabriel, estás en toda tu libertad de poder contarnos un poquito. Bueno, hola Viviana, es un placer estar en contacto con vos a través de este medio. Bastante raro, algo que por ahí en otro tiempo no lo hubiésemos pensado, pero un poco la situación, el contexto nos empujó a meternos en ámbitos que por ahí no lo hacíamos antes. Bueno, yo estoy casado con Luciana hace ya 15 años, juntos tenemos 2 hijos, Nicole de 12 y Sebastián de 9 años. Bueno, trabajamos, básicamente nuestro trabajo es trabajar con chicos, con jóvenes, con adolescentes hace ya cerca de 20 años. Tenemos Wow. un laboratorio de mecánica dental, que es un poco lo que nos mantiene, y bueno, yo trabajo muy fuerte en GEVA hace ya varios años, y últimamente una de las cosas que más estamos haciendo es tocar el tema de la pornografía, y bueno, tenemos un libro que se llama justamente La verdad sobre la pornografía, que es básicamente una de las cosas que más hacemos desde GEVA. Bien, buenísimo. Bueno, como sabrás, en este último tiempito salieron algunas noticias relacionadas con el aumento importante, interesante, del consumo de pornografía por el tiempo del aislamiento y la cuarentena, sobre todo de pornografía infantil. Pero me gustaría que vos nos puedas definir sencillamente a qué nos referimos cuando hablamos de pornografía, ¿sí? Sí, mira, hace cerca de unos 20 días, un mes aproximadamente, la página porno más grande del mundo reportó que hubo un aumento del 90% del consumo de pornografía, ¿sí? Mm. Así que nada, como para poner un poquito del contexto. Bueno, la pornografía básicamente es materiales de actos sexuales explícitos, y por ahí la palabra clave acá es explícito, y que persigue Claro. que tiene el fin de producir excitación sexual en la persona que lo está consumiendo. A diferencia por ahí del material erótico o de alto voltaje, donde las escenas no son reales, en el material porno las escenas son reales, actuadas, pero reales al fin. Salvo un género que es el género hentai, que es pornografía animes, con dibujitos animados. Bueno, dibujitos animados suena como muy dulce, pero básicamente realmente no lo es. La palabra pornografía está compuesta de 2 palabras, por un lado porné y por otro grafein. Porné significa prostituta, y grafein tiene que ver con escribir, con trazar, con ilustrar, con describir. Entonces, si vos unís las 2 palabras, sería algo así como la descripción de la prostitución, ¿sí? Eso es básicamente la pornografía. Ujú. Qué fuerte el significado, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí, es más, Eh, mirá, algo muy interesante es que hoy, si uno arma el campo semántico de la palabra pornografía, uno lo que va a encontrar es sexo, divertido, sano, recreativo, y eso no tiene nada que ver con la realidad. exacto, exacto. Por eso es tan importante que nosotros podamos conocer estos conceptos y que podamos transmitirlo quizá a través de estas pequeñas entrevistas, ¿no? Para que
también nuestros docentes, los padres que muchas veces siguen en nuestras redes, puedan entender esto y entender que no es un juego, que no es una diversión, sino que es algo muy serio. Ahora te pregunto, Gabriel, ¿esto existió siempre? ¿O es Sí, algo que se potenció hace unos años? bueno, a ver, existen registros pornográficos, por llamarlo de alguna manera, desde tiempos muy antiguos. Quizás lo más parecido a lo que hoy se conoce como material pornográfico se remonta al siglo XIX, a la época victoriana. Eh, y sobre todo a partir de la década de los 60, 70, con toda esta especie de laissez-faire sexual, con todo esto de la revolución sexual, ahí empezó por Claro, ahí a generarse la pornografía que se parece más a lo que hoy se consume. Ahora, creo yo que hubieron tres revoluciones pornos grandes. La primera, bueno, fue justamente en la época de los 60, 70, pero fundamentalmente en los 2000, con el advenimiento de lo que tiene que ver con la internet de banda ancha, con el acceso a las computadoras portátiles, porque vos, no sé si te acordás, cuando teníamos internet en los 90, ¿no? Esto del dial-up, que vos para bajarte una imagen tardabas como una hora, ¿viste? Era una cosa que sí, era imposible. Con lo cual el consumo de pornografía en ese tiempo estaba básicamente circunscripto al consumo en revistas o consumo a través del cable o alquilando alguna película en algún querido viejo videoclub. videoclub, Sí. exacto. Pero justamente cuando vino los 2000, ¿viste? Y la internet fue algo más masivo, ahí como que empezó un fuerte auge del consumo de pornografía. Ahora, la gran revolución porno, el verdadero quiebre histórico respecto al consumo de pornografía se generó a partir digamos, del surgimiento de manera masiva de los smartphones, ¿sí? Ahí fue donde realmente explotó el consumo de pornografía. Vos imaginate que antes, entre el deseo de ver pornografía y el hecho concreto de consumir, existía una mediación, un obstáculo, un impedimento. No era fácil ver porno. Vos tenías que ir a un Claro, te video. costaba más. Había una barrera que era fundamentalmente una barrera espacio-temporal. ¿Por qué espacio-temporal? Porque vos tenías que ver en un espacio determinado, en la única televisión que había en la casa, o una de las dos únicas, con la única videocasetera o reproductor de DVD. Entonces, el consumo estaba limitado a un espacio específico y también limitado a un tiempo específico. Vos no podías ver cuando querías, tenías que esperar o que no haya nadie en tu Claro, casa o que se vayan todos a dormir. Entonces, ese espacio justamente hacía que muchos desistieran de su intento de ver porno. Ahora, ¿qué pasó con estos benditos aparatitos? Eso hizo que esa barrera espacio-temporal básicamente desapareciera. Entonces vos podés ver dónde querés, cómo querés, cuándo querés. cuando querés, claro. Podés ver, yo estoy ahora con mi computadora portátil, pero tengo mi teléfono, tengo mi tablet, tengo un Smart TV, o sea, las fuentes o los dispositivos a través de los cuales se puede consumir porno son un montón. Y en cada casa hay un Claro. montón de estos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ahora el consumo es accesible. Antes no era tan accesible. Es inmediato. Esto significa que no hay ningún tipo de mediación, no hay obstáculo, no hay impedimento. El consumo es transportable de manera tal que si la persona quizás no tiene un lugar donde ver, se lleva el consumo a donde él quiere llevárselo. Inclusive en su habitación Claro, con testigos. Se tapa y ve porno, auriculares. ¿Sí? Es tal cual. gratis. Antes vos tenés que pagar, ahora es gratis. Y para mí, lo más grave de todo esto es que el consumo de pornografía está naturalizado. Bien, bien. Claro, y eso genera que no haya, o sea, se quebraron todas las barreras que podrían haberlo sujetado de alguna forma. Totalmente. Mira, yo trabajé unos años con adictos y me sorprendía que muy poca gente quisiera recuperarse de sus adicciones. Y entonces yo le preguntaba a la psicóloga que trabajaba en la institución, digo, ¿por qué ahora la gente no quiere recuperarse como antes? Me dice, Gaby, lo que pasa es que antes existía una sanción moral hacia el consumo de droga. Hoy ya no existe tal sanción moral, sanción social. Con la pornografía lo mismo, se naturalizó. Es cool ver porno. Exacto. Por eso crees vos que, por ejemplo, una de las sugerencias que hubo desde el Ministerio de Salud es esta incitación o esta sugerencia de poder tener sexo virtual, de poder, o sea, porque ya es totalmente natural.
Creo que sí, y creo que es un poco el síntoma de este tiempo, ¿no? La naturalización habla de otra cosa. Hay un autor que se llama Francis Lyotard que habla de la muerte de los grandes relatos, ¿no? Grandes relatos que de alguna manera funcionaban como orientadores de la sociedad, como una especie de, no digo ley porque no es la palabra ley, pero como un marco que orientaba el Un comportamiento humano, un parámetro. parámetro, ¿no? Que Mm. determinaba de alguna manera los límites del comportamiento humano. Ahora, con la destrucción de los grandes relatos, la muerte de la historia y todo esto que se habló durante mucho tiempo, lo que nosotros creo que estamos básicamente sumergidos en una especie de relativismo absoluto, todo es relativo, ¿no? Entonces, ¿quién dice que está mal? ¿Y desde dónde lo Claro, decís? ¿Cuál es la autoridad? Yo soy la medida de todas las cosas, como decía Protágoras. Yo soy quien decide lo que está bien o lo que está mal. ¿Según qué? Según mi parecer, según mis ideas, según mis caprichos. O sea, no estamos muy acostumbrados a personalizar, a tunear, ¿viste? Entonces, cuando alguien viene y te dice, no, eso está mal, y vos le decís, ¿y por qué está mal? ¿Quién dice que está mal? De hecho, también se habla de la posverdad. No, la verdad no existe. mm, Está tu verdad, está mi verdad, hay tal verdades cual. que son relativas, verdades maleables, verdades convenientes, o como dice Bauman, o jugando un poco con lo que dice Bauman, verdades líquidas, ¿no? Entonces, Mm, todo este marco conceptual hace que florezcan ideas como, por ejemplo, la autopercepción, ¿no? Y entonces, un tipo de tal cual. 58 años dice que, bueno, yo a partir de ahora me siento mujer, no, perdón, me siento una nena de 5 años, y entonces una familia lo adopta y un terrible hombre barbudo se Sí, transforma sí, en... sí, ¿Y quién te va a decir que está mal? Entonces, en ese claro, contexto, ¿por qué no consumir? Si aparte apela a una necesidad básica del ser humano, la necesidad sexual. O sea, el hombre es exacto. intrínsecamente sexual, el hombre necesita de lo sexual. Lo que pasa es que la pornografía es una versión berreta, distorsionada, mutada, digamos, fraccionada de lo que es una relación sexual Mentirosa, sana, mentirosa, totalmente, mentirosa. totalmente. Entonces yo creo que todo esto apunta básicamente a la destrucción de la sociedad. Es una, por lo menos lo que yo creo que producto de cosas como estas, ¿no? En este contexto del laissez-faire sexual, y no estoy hablando de que viva la represión y demás, yo creo que las personas tienen que tener el control y gestionar sus propias emociones. Yo soy un partidario por ejemplo, de la abstinencia sexual antes del matrimonio. Yo no tuve relaciones sexuales Ujú. con mi esposa antes de casarme y disfruto de la sexualidad de una manera extraordinaria. Me encanta estar casado y me encanta disfrutar de mi esposa. Ahora, esta especie de reducción a una versión berreta de la sexualidad que le quita valor, yo creo que lo que hace es trabajar justamente en la fragmentación y en la destrucción de la sociedad. Esto va a producir, sin lugar a dudas, embarazos adolescentes masivos, familias destruidas, abusos, e inclusive, mira lo que te digo, hoy parece una locura hablar, por ejemplo, de pedofilia, pero en breve se va a discutir tranquilamente, como hacía unos años atrás Sí, era una locura hablar de aborto, hoy ya es un tema de discusión normal. sí, 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 es un poco lo que venimos observando que en cualquier momento llega, tal cual, es así. Eh, Ahora, en este marco, ¿no? En esta situación, ¿ustedes han podido tener algún tipo de, han podido hacer alguna investigación relacionada con esto? Y saben, por ejemplo, a qué edades se accede, quiénes son los que más acceden a la pornografía, quiénes se relacionan más con este tipo de material. Sí, mira, la edad promedio de iniciación del consumo de pornografía hoy está entre los 8 y los 10 años. ¿Sí? Mm, Ahora, vos imaginate lo que significa para la mente de un nene de 8 o 10 años ver pornografía. ¿Sí? Mira, totalmente. unas cosas que nosotros creemos es que si la situación del mundo no cambia, cuando lleguemos al año 2050, el 95% de la población viva para ese entonces habrá sido educada en materia sexual a través del mundo porno, con todo lo que eso Mm, significa, ¿no? Porque vos tremendo. imaginate una persona que todo lo que sabe de sexo lo sabe por lo que es el mundo porno, ¿sí? Hay muchos hombres Tremendo. que hoy tratan a su esposa o a su pareja según lo que aprendieron en el mundo porno, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que una mujer quiere y disfruta, porque es una versión totalmente distorsionada de lo que representa una relación sexual. ¿Quiénes son los que más consumen? Bueno, Y claramente hasta los hombres. violenta en algunos casos, Sí, ¿no? a Hasta ver, tiene casos de mucha violencia. sí, mira, permitime un pequeño paréntesis. Eh,
creo que nosotros somos hoy testigos del surgimiento de un nuevo sujeto social, ¿sí? Y este nuevo sujeto social yo lo llamo el hombre porno. El hombre porno ya no besa, el hombre porno asfixia, el hombre porno no abraza, el Mm, hombre porno solo penetra, el hombre porno no ama, el hombre porno usa. Reduce a la mujer a un simple objeto que sirve a los efectos de cumplir con su propia satisfacción. Entonces, la mujer es simplemente un medio para que él alcance su propia satisfacción. De hecho, el material porno, o gran parte del material porno, es elaborado a partir del sustrato de las fantasías sexuales de los hombres. Fantasías sexuales perversas, ¿sí? claro. Porque no son fantasías sexuales naturales, buenas, saludables. Yo creo que la Ujú. fantasía sexual es algo fantástico. Yo cuando estoy de viaje pienso en mi esposo y cuando llego la paso fantástico. Yo creo en eso. Creo verdaderamente en la fantasía, me parece fantástico. Enfocada donde tiene que estar enfocada claramente, ¿sí? Bien, ¿quiénes son las personas que más consumen? Bueno, los hombres. Justamente por esto de que el hombre se excita más a partir de lo que ve. Entonces, por eso justamente es que la pornografía está destinada a los hombres. Ahora, eso no significa que las mujeres no consuman. Hay muchas mujeres que hoy consumen pornografía y de hecho el colectivo feminista está bregando porque existe una especie de pornografía más igualitaria que las represente a ellas en lo que tiene que ver con lo que a ellas les genera satisfacción o excitación, ¿sí? Claro. Eh, Después, en cuanto a lo que tiene que ver con edades, el público adolescente y joven ya es un público absolutamente cautivo para el mundo porno. Ahora, también la gente grande está empezando a desarrollar adicción a la pornografía. Hay muchas personas mayores que antes no consumían justamente por todos los impedimentos que existían, pero que ahora, producto de la facilidad de consumir pornografía para todo el mundo, se están desayunando con el tema y claro, exploran un mundo nuevo, un mundo donde, por Exacto. ejemplo, un hombre que tiene dificultades en su intimidad con su esposa, cosa que es un gran tema este también, porque hay mucha insatisfacción Mm. sexual en los matrimonios, descubre que en la pornografía tiene todo lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, a la pornografía no le duele la cabeza, siempre tiene ganas, siempre lo desea, y entonces descubre que la pornografía le da mucho más satisfacción que tener un encuentro sexual con su esposa, por ejemplo, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Y un dato interesante a tener en cuenta es este, dos temas, y ya corto con esta parte. Eh, una de las industrias que más dinero invierte en el desarrollo de los smartphones es el mundo porno. ¿Sí? Mm. Y el objetivo hoy del mundo porno en cuanto a la conquista de un nuevo cliente tiene que ver con el público infantil. Porque si logra instalar una adicción a temprana edad, va a ser mucho más difícil erradicarla de la mente de la persona, porque el cerebro se transforma en un cerebro adicto a temprana edad, porque no logra desarrollar la corteza prefrontal, como debería, que Claro. es la encargada del pensamiento racional, de la toma de decisiones, del autocontrol, ¿sí? Mm. Perfecto. Bien. Bueno, o sea, en este escenario o en este panorama vemos que esto puede llegar a traer muchísimas complicaciones, muchas más de las que quizá la niñez ya tiene, porque es evidente que el objetivo es la niñez, es evidente, lo vemos no solamente en esto que vos nos estás contando, sino también en muchas otras situaciones, en lo educativo, o sea, todo apunta a que la niñez sea cautiva en esos pensamientos que vos decís, y cuando vos ya plantaste ese pensamiento, plantaste esa forma de pensar, ya no tenés retorno, de alguna manera. Bueno, sí hay retorno, claro, claramente que sí, yo trabajo con muchas personas que están siendo restauradas. Eso no significa que sea automático, sencillo, instantáneo, es un proceso, pero se puede revertir una adicción a la pornografía. Pero si se instala en la temprana edad es más difícil, claramente. Es decir, que cuanto antes comienzan y más tiempo pasan en ese consumo, la recuperación o la restauración es muchísimo más difícil también. Sí, claramente, porque vos imaginate que la persona, primero que a nivel neurológico su cerebro cambia, o sea, se Claro. formatea de una manera específica, ¿no? Entonces, viste que adquirir un hábito siempre es difícil. Es difícil, Sí. cualquier tipo de hábito es difícil, ¿viste? Entonces, el cerebro se condiciona de manera tal que después revertir eso va a llevar mucho tiempo, mucho trabajo, pero también porque la persona aprende a gratificarse de manera instantánea a través de la pornografía. Cuando quiera volver a gratificarse de una manera sana, sin recurrir a la pornografía, primeramente que no va a tener el mismo grado de gratificación. Mirá, la pornografía libera hasta 10 veces más dopamina que cualquier otra
actividad placentera, ¿sí? Un poco ahí está la razón y la raíz de la adicción a la pornografía, que, a ver, se compara o se relaciona con el grado de adicción que genera, por ejemplo, la heroína. Entonces, por eso cuesta Ajá. tanto. Entonces, la persona aprende muy tempranamente que frente a cualquier situación displacentera, tiene al alcance de la mano la droga, que básicamente la droga es todo lo que usamos para no pensar, para no sentir y para no sufrir. Entonces, cuando la persona aprende a escaparse rápidamente de los problemas de esa manera, no solamente que no adquiere las herramientas para enfrentar, tolerar y superar los conflictos que son naturales de la vida, sino que también aprende a escaparse rápido y sin enfrentar el dolor. Entonces la persona está desprovista de las herramientas que necesita para enfrentar la vida. O sea, es una locura. Claro. Y ahora, te consulto, ¿es un proceso similar al de las adicciones a las drogas, por ejemplo, en este sentido de que cuando ya tuviste algo, siempre necesitas un poquitito más para que la satisfacción sea plena? Hablas de la tolerancia, sí, claramente, Exacto. claramente. Mirá, una persona que empieza consumiendo, por ejemplo, a ver, no sé si vos conocés el caso de Ted Bundy. No, por Bueno, ahí no Ted, lo conozco por el es nombre, pero sí conozco el caso. Bueno, es A ver. un caso muy conocido de una persona, creo que fue en los 90, 80, que fue, bueno, fue condenado a pena de muerte en Estados Unidos. Él fue un asesino y violador serial, violador y asesino serial, ¿sí? Él empezó consumiendo pornografía. Como lo que empezaba a consumir ya no le generaba satisfacción, necesitó ir subiendo de material, ¿no? A materiales cada vez más oscuros, más perversos, más siniestros. Llegó un punto que no había material que lo satisfaga, y entonces a él se le instaló una pregunta en su mente: ¿qué tal si en lugar de ver, hago? Y entonces fue así como empezó a abusar de personas. Y eso no le alcanzó y Ajá. empezó a asesinar a las personas, digamos, de las cuales abusaba. Esto tiene que ver con la tolerancia. Una persona que ve pornografía, vamos a suponer, pornografía heterosexual, homosexual, durante un tiempo, llega un punto en que esa gratificación que le generaba de manera inicial, ya no le genera la misma satisfacción. Y entonces necesita ver, por ejemplo, pornografía con violencia, o pornografía con Claro. animales, con muertos, o con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque está Mm, desesperado por lograr adquirir ese grado de satisfacción deseado, que no lo alcanza si sigue recurriendo a los mismos materiales. Entonces, acá hay algo muy interesante. Ver pornografía no te transforma ipso facto en un abusador sexual, pero claro. el 98% de los abusadores sexuales son adictos a la pornografía. Mm. No sé si se entiende la diferencia. No es que Sí, sí, porque sí, veas sí, sí. porno vas a ser abusador, Vas a ser abusador. pero que va a tener su influencia, por supuesto, y de hecho el Claro. 98% de los abusadores sexuales son adictos a la pornografía. Bien. Ahora, esto obviamente, bueno, ya nos contaste algunas consecuencias que el consumo de pornografía puede traer, ¿sí? ¿Tenés alguna otra que por ahí haya quedado en el tintero y que nos quieras Hay, comentar? hay Porque un sé que hay montón, muchísimas sí. consecuencias, pero bueno, hoy por hoy, que por ahí nosotros estamos en esta entrevista llegando a padres, a docentes, o quizá también nos podés contar cómo podemos darnos cuenta que existe este consumo, ¿no? O como pasa con una mamá o un papá cuando se dan cuenta que su hijo comienza a consumir drogas, por ejemplo. Sí, ¿Podemos llegar a darnos cuenta si alguno de nuestros hijos, nuestros alumnos, están relacionados con este consumo? bien, algunas consecuencias rápidas que te tiro como, las punteo nada más. Y vos que estás en el ámbito educativo, la pornografía afecta la capacidad de concentración de la persona, ¿sí? El nivel académico de la persona disminuye sensiblemente, destruye la autoestima de la persona. Ninguna persona que consume pornografía, luego de consumir pornografía y masturbarse, se siente bien consigo mismo, todo lo contrario, ¿sí? La persona pierde el interés por otras actividades placenteras, empieza como a desconectarse de la vida real. Se encierra sobre sí mismo, ¿sí? La pornografía se graba en su mente, ¿sí? Por esto de que libera epinefrina, y que la epinefrina lo que hace es justamente fijar una imagen impactante al cerebro, te educa, te forma, genera una imagen, por ejemplo, de la mujer que mujer objeto, mujer es una cosa, ¿sí? Bueno, algunas Claro. consecuencias. ¿Cómo hacer para detectar el consumo de pornografía en una persona? Bueno, a diferencia de las drogas que tienen síntomas físicos, vos por ejemplo, en el consumo de cocaína vas a ver que los dientes son afectados, ¿no? La cara en sí misma como que la persona se le arruina la cara, se le ve. Sí, Ahora, en sí, el sí, caso de sí, la sí. pornografía no hay síntomas físicos.
Si no es que vos vas a ver la cara de la persona y ve pornografía, no se nota eso. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con el aislamiento, ¿sí? Con el cambio de humor, con que está como que pasa mucho tiempo solo, esto se transforma básicamente, hay algo muy interesante que pasa con los teléfonos, ¿no? En este tiempo. Dejó de ser una herramienta de comunicación para transformarse en una casa para las personas. Entonces, hoy el pibe tiene en su casa la habitación de los juegos en línea, la habitación de las redes, claro, la habitación de YouTube y la habitación del porno, ¿no? La habitación del WhatsApp. Entonces, vos ves cómo paulatinamente se va aislando del mundo, su vocabulario también quizás empieza a cambiar, está más erotizado su comentario, vos a las personas ves como que se pierden el control de lo que ven, ¿no? Entonces están todo el tiempo mirando, pasa una chica o un chico y le pasan el escáner, bueno, y obviamente empezás a descubrir cosas en su teléfono, ¿no? Empezás como a ser un poco reticente a la hora de compartir su teléfono con los padres, por ejemplo. Bien, vos sos partidario de que los padres deberían estar un poco al control de lo que ellos van consumiendo, ¿no? En sus teléfonos, en las redes. Yo soy partidario de que un padre y una madre tienen que ser padre y madre, ¿sí? Que es mi habitación, salí de acá, no, querido. Tu habitación va a ser cuando tengas tu casa, ¿sí? Soy partidario de ponerle límites a los hijos. Yo creo que si vos le pones límites hoy, no los va a tener mañana. Si vos no le pones límites hoy, va a ser una persona absolutamente limitada mañana, porque si la persona no tiene límites, más temprano que tarde, se va a encontrar con un mundo que es absolutamente hostil y que no responde a sus necesidades. Y cuando le pase eso, se va a frustrar. Entonces, si uno le enseña a frustrarse de chico a la persona, entonces cuando sea grande va a poder enfrentar las frustraciones de la vida, que son naturales, ¿sí? Porque vivimos, el hombre es lobo del hombre, ¿no? Entonces, esto nos pasa muy seguido. Entonces yo creo que hay que ser padres presentes, hay que trabajar de manera tal que de manera natural el hijo, cuando tenga algún conflicto, recurra al padre y a la madre como algo absolutamente normal, que la vergüenza no exista. Ahora, eso es una cosa que lleva años y ya hay que construirla. Entonces, creo que en casa se habla de todo, según las edades, por supuesto, pero hay que trabajar muy fuertemente eliminando todo tipo de tabúes, hay que hablar de educación sexual a muy temprana edad, de acuerdo a lo que corresponde en función de la edad que tienen los nenes, pero hay que hablar. No hay que meter nada bajo de la alfombra, y hay que responder a cada una de sus dudas de acuerdo a la edad que tiene. Entonces, cuando vos sos un padre presente, que juega con los hijos, que dialoga, que es comprensivo, creo que es más fácil que el chico se abra con ellos. Hoy nosotros tenemos una excelente relación con nuestros hijos y nos cuentan todos. Y queremos seguir trabajando en eso, nuestra hija está entrando en la adolescencia, se está empezando a complicar la cosa, entonces entendemos que hay que tratarla de otra manera, con mucha más paciencia, pero sin dejar de poner límites, ¿no? Creo que los límites son claros, límites en amor, ¿sí? No límite de castigo, claro, no límite de represión, claro. Límites en amor. Sí, se entiende perfectamente, y aparte es una característica del preadolescente y del adolescente, ¿no? Esto de estar buscando todo el tiempo cuál es el límite, porque hoy, justamente es lo que necesitan. Lo estoy viviendo en carne propia. Claro, todo lo que estudié, lo que me comentaron, lo que veía en casas de otros, lo estoy viviendo yo. Es fantástico. Exacto. ¿Viste? Y cuando te llega ahí, decís, che, alguien no se lo quiere llevar. Es así. Bueno, Gabriel, vos acabás de decir que hay posibilidades de restauración o de recuperación, ¿sí? Pero también me gustaría que podamos tener hoy, para concluir esta entrevista, algunos tips o algunas ideas que sean puntuales, ¿no? Tanto para los padres como para los docentes, y que podamos decir, bueno, hagamos esto porque haciendo esto vamos a poder prevenir este consumo o esta adicción, porque termina siendo una adicción, ¿sí? ¿Hablas de prevenir o hablas de cómo salir? ¿Hacia dónde apuntamos? Si querés, apuntamos a los dos, no hay problema. Ok, bueno. Espero que pueda ser sintético. Bien, bueno, para prevenir yo creo que no es sano regalarle un smartphone a una persona a muy temprana edad, a menos que el padre esté muy presente y esté el consumo o el uso dosificado. No podemos
pretender que nuestros hijos sean enajenados sociales, ¿sí? Hay una realidad de la cual no nos Claro. podemos eludir. Esto llegó, esto está, y esto es una herramienta y lo tenemos que usar. Está perfecto. Ahora, dejarlo, digamos, para uso irrestricto de parte de los chicos es peligrosísimo. No saben controlarlo y esto tranquilamente puede transformarse en una adicción para los nenes, ¿sí? Creo que una de las formas de prevenir es el amor de los padres hacia los hijos, ¿sí? Para mí es la forma más importante de prevenir. Y justamente hablar de estos temas y hablarlo con fundamento, hablarlo de manera natural, porque para ellos va a ser normal. Lo más probable es que cuando vos quieras hablar de pornografía con tu hijo ya tenga varias horas de consumo. Entonces decís, wow, qué buen padre que sos, voy a hablar de pornografía con mi hijo. Y la verdad es que tu pibe está en la secundaria, ya consumió, vio más video que vos. Entonces, creo que hay que empezar a hablar a temprana edad de los peligros de Internet, ponerle filtros, bloqueadores a los teléfonos, a las computadoras, que no sea de uso irrestricto, sino que esté medido, ¿sí? La pantalla lo que hace en las personas es darle el contenido masticado y hace que la imaginación se atrofie de alguna manera. Porque cuando uno consume una pantalla, no usa la imaginación. Yo entiendo que los videojuegos desarrollan cierta parte del cerebro, está perfecto, pero hay partes que son esenciales. El hecho de que un pibe agarre un broche y que se transforme en una nave espacial, eso es fantástico. Ahora, esa capacidad de poder desarrollar esa imaginación es truncada a partir del uso de un smartphone, ¿sí? Entonces, creo que esas son cosas fundamentales para la prevención, no estar presente, ser un padre amoroso, una madre amorosa, y que hable de estos temas de manera natural sin horrorizarse y entendiendo que el chico está en una realidad que lo apabulla, digamos, lo lleva adelante, lo lleva puesto. Y entonces en ese contexto que tenemos que trabajar. ¿Cómo ayudar a una persona que por ahí ya estuvo consumiendo? Bueno, primero no castigarlo, ¿sí? Creo que no hay que castigarlo, y tampoco hay que ser hipócritas en esto, porque muchas veces son los padres que son adictos los que castigan a sus hijos de manera desmedida, ¿sí? Si vos no podés controlar el consumo, si vos no podés controlar lo que ves, ¿cómo pretendés que tu hijo, que todavía no se desarrolló, que no tiene las herramientas para hacerle frente a algo que es extremadamente hipnotizante, atrapante, cautivante, cómo va a ser para decirle que no? Entonces, darles herramientas a los chicos, ¿sí? Entender justamente que es algo muy difícil de escapar, ¿sí? La pornografía es algo que está hecho a medida de la persona, está hecha para atrapar a la persona, ¿sí? Bien, algunas cosas prácticas para poder salir. Ninguna persona va a salir de la pornografía si no reconoce que tiene un problema, ¿sí? Claro. Esto es básico. ¿Sí? Otra cosa, salir de la pornografía es un proceso, no es automático, no es sencillo, no es instantáneo, es un proceso. ¿Sí? Después no alcanza simplemente con reconocer que tengo un problema. Yo tengo que tomar decisiones radicales, tengo que dar pasos concretos, tomar una decisión de cambio. Y ahí uno tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene que ver con yo voy para allá y entonces voy para el otro lado. Y hay una palabra que usa mucho por ahí la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que tiene que ver con la confesión. Yo creo que es necesario la ayuda externa. Luchar contra la pornografía solo es muy difícil, por eso creo mucho en el acompañamiento profesional, si se necesita, quizás espiritual, y yo recomiendo mucho el acompañamiento espiritual. También entender que cuando una persona decide emprender el proceso de la restauración, el proceso de salir de esta adicción, uno empieza con muchas ganas, con mucho empuje, pero lo que le pasa a toda la gente es que con el tiempo se empieza a cansar. Por eso, ¿qué necesitamos? Hay 5 cosas que nosotros ponemos en el punto número 4, que es constancia, perseverancia, paciencia, disciplina y esfuerzo. ¿Por qué constancia? La constancia yo creo que es el sostenimiento de un esfuerzo en el tiempo, ¿sí? Algo que le cuesta mucho a las personas. ¿Por qué perseverancia? Porque puede ser que en este proceso de salir de la pornografía hayan recaídas. Entonces, la perseverancia es la capacidad que tienen las personas para, a partir de una caída, poder volver a levantarse. ¿Por qué paciencia? Porque todas las personas que emprenden el proceso de restauración muy probablemente se cansen en el camino y les agarre la impaciencia y el deseo de ya terminar, pero tienen que entender que es un proceso, paciencia. Y esfuerzo y disciplina, porque es muy fácil prometer dieta después de un atracón. Lo difícil es prometer dieta cuando tenés hambre.
Es difícil. Claro. Es fácil prometer que vas a cambiar después de ver porno y decir, otra vez vi porno, me quiero matar, quiero salir de esto. Ahí es fácil decir, no lo voy a hacer nunca más, nunca más, nunca más. Ahí es fácil porque ya te satisfací, tuviste tu satisfacción, ya te masturbaste, bajó todo el nivel de, digamos, de excitación y volviste a pensar con esto y dejaste de pensar con los genitales. Y entonces ahí es difícil, perdón, ahí es fácil prometer cambio. ¿Cuándo es difícil? Cuando estás excitado. Cuando estás excitado, cuando tenés ganas de satisfacerte, es cuando vos tenés que ser esforzado y disciplinado. Yo creo que está fantástico el hecho de tener impulsos sexuales, pero creo profundamente que son para el desarrollo puro y exclusivo del contexto matrimonial, ¿sí? El siguiente punto es tener una imagen del futuro deseado. Es imaginarse, mejor dicho, a ver, salir de algo simplemente porque está mal no es un gran motivador. Entonces uno tiene que tener un gran motivador. Y yo creo que un gran motivador puede ser, por ejemplo, formar una familia sana, poder terminar una carrera universitaria, tener un buen trabajo. Entonces, cuando vos sabés a dónde vas, el esfuerzo tiene sentido, ¿sí? Lo siguiente tiene que ver con el reemplazo de la pornografía, porque no se trata simplemente de la extirpación o de la eliminación de una conducta destructiva. ¿Por qué? Porque la persona que se adicta a la pornografía aprendió a caminar y a depender de ese veneno. Por eso es necesario reemplazar esa conducta destructiva por actividades sanas, ejercicio, estudio, ¿no? Lectura, y también Música, música, aprender un instrumento musical o... implicarse en la vida de alguien, ayudar a alguien, la solidaridad, en fin, actividades que reemplacen el consumo de pornografía. Otra de las cosas que tenemos que hacer es entender que tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo voy a hacer alusión a una parte de la Biblia que a mí me encanta, que dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Y creo que una muy buena forma de cambiar mi vida tiene que ver con, y permitime que lo diga, con dejar que Dios, ¿no?, toque nuestra vida y nos cambie la manera de pensar, ¿sí? Entonces, cuando cambias la manera de pensar, todo cambia. ¿Y en qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo que sea digno de elogios, en eso es en lo que tenemos que pensar. Entonces, cuando yo estoy todo el tiempo pensando en cosas que me generan excitación, lo más probable es que termine recurriendo al material porno. Ahora, cuando yo pienso en otras cosas, me es más fácil salir de ahí. Y por último, para mí, y esto creo que es central, creo que la cuestión espiritual es fundamental en la restauración. Es una ayuda, digamos, sobrenatural. Por eso, si una persona tiene un encuentro con Dios, creo que todo es mucho más fácil. Creo que ahí está parte de la restauración, ¿sí? Bueno, y otra cosa es ir a la raíz del problema, que el consumo de pornografía no tiene que ver con una gran excitación, sino que tiene que ver con un gran vacío que tiene la persona y muchas veces también con heridas del alma, ¿no? Con situaciones vividas en el pasado que producen demasiado dolor y que por esa necesidad que tenemos de tapar el dolor, justamente recurrimos a materiales porno para poder eliminar esa sensación displacentera. En fin, créeme que hay un montón más para decir. Yo hablo rápido como para que llegue con el tiempo, pero bueno. Sí, 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 yo sé que sin dudas hay muchísimo, muchísimo. Contanos, antes de terminar, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar los materiales, a qué lugares podemos acceder, después igual lo vamos a poner en el video, dónde podemos conseguir el libro para poder también tener otra herramienta más, ¿sí? Bueno, a ver, como contacto personal puedo pasar lo que es mi Instagram, que es Gabriel Bustos, que es mi nombre, RP, ¿sí? RP, Repiola, ¿sí? Así como para que sea fácil. Gabriel Bustos, RP, ahí me buscan en Instagram. El libro lo pueden conseguir en Amazon, la versión digital, se llama el libro La Verdad sobre la Pornografía. Y también tenemos un Instagram que se llama La Verdad sobre la Pornografía, donde subimos tips, tenemos algunos videos, información, eso vamos subiendo, no digo día a día, pero cada 2 o 3 días vamos subiendo información, de ahí pueden también hacer preguntas y demás. Buenísimo. Bueno, Gabriel, desde ya, mil gracias por tu tiempo. Es observable a simple vista, ¿sí?, que tenés un montón para poder enseñarnos, para poder decirnos, pero bueno, un poco la idea era dar estas herramientas concisas, precisas, para que también, no solo los docentes, no tan solo ellos, sino también los padres, ¿no?, que muchas veces siguen
nuestras redes puedan tener acceso un poco a esta información y tener acceso a estos cuidados, a estas formas de prevención, y bueno, en el caso de que exista ya esta problemática, esta adicción, bueno, tener a quién recurrir para poder trabajar en el proceso de la restauración o de la salida de esta situación, ¿no? Así que bueno, mil gracias, ha sido un privilegio poder tenerte y bueno, esperemos que esto pueda ser de muchísima ayuda para los que nos están escuchando. Este es uno de los primeros del ciclo de entrevistas, así que te damos muchísimas gracias por dar el puntapié inicial. Bueno, muchas gracias, Viviana, fue un verdadero placer. Uno se queda con muchas ganas de decir un montón de cosas, pero entendemos también que el contexto no da, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Viviana. Buenísimo. Gracias a vos.